posiciones. Habíamos dado habían algunos que se habían propuesto para la sesión anterior, no lo tengo aquí a la mano. ¿Están ya los que habían propuesto de primeros? Buenas noches, profe. Sí, es Pues, Camila Arias y Elizabeth. sí, listo. ¿Tienen ahí las diapositivas? Sí, señor. Dale, Ya las entonces voy por a favor, compartir. iniciamos con ustedes, el espacio es todo suyo. Bueno, señor. Buenas noches, mi nombre es Camila Arias. Con mi compañera Elizabeth Dizú hicimos la investigación sobre la violencia territorial en el Cauca. Les vamos a contar, pues, un poco desde los inicios. Ahí. Sí. Eli, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, les vamos a contar un poco desde los inicios, como hasta lo que se viene dando ahora, la violencia en el Cauca. Primero empezamos desde la llegada de los españoles. Las comunidades que lo han habitado han sido reprimidas y perseguidas. La llegada de los españoles cambió por completo la vida en estas tierras. El hambre por el oro llevó a los conquistadores a diezmar a la población indígena, quien en pocos años se redujo drásticamente. Los pueblos americanos se vieron obligados a dejar las riberas y las tierras bajas. La mayoría de indígenas de esa región del Cauca decidieron enfrentarse a los españoles o huir. Un punto de encuentro frecuente fue tierra adentro, en el corazón de los territorios de los Nasa. Al cabo de unos años, como los indígenas no se dejaron esclavizar, los invasores se encontraron ante un territorio rico en oro, pero sin manos suficientes para saquearla. Con la transición de la independencia de España, la economía dejó de concentrarse en la extracción del oro, en las minas, y la República comenzó a exportar víveres y materias primas. La economía del siglo XIX recayó en los cultivos tropicales, mientras las haciendas del valle del río Cauca, que no tenían salida a las costas, quedaron desconectadas de ese ejercicio mercantil. Bueno. Pese a la esclavitud, a comienzos del siglo XX, las haciendas fueron recuperando la mano de obra trabajadora. Esta vez transformada bajo la figura del jornal, los grandes terratenientes del Cauca se aprovecharon de la tenencia de la tierra para que los campesinos afros e indígenas trabajaran para ellos. Bueno, después de que pasó todo esto de la esclavitud y de los indígenas, se empezaron a ver los cultivos ilícitos. ¿Qué es un cultivo ilícito? Se utiliza en Colombia, entre otros países, para hacer referencia a una serie de cultivos bajo el argumento que el cultivo como tal no es ilícito, sino uso posterior a ser cultivado. En caso de Colombia, los cultivos ilícitos son la marihuana, la coca y amapola. Son cultivos de mayor apariencia. Bueno, durante los primeros años de creación, las FARC fueron casi invisibles para el gobierno y las fuerzas militares. Se organizaron en zonas de muy difícil acceso y en general llevaron a cabo una estrategia de guerrillas móviles que los hacían movilizarse por el agreste monte colombiano sin ser detectados. Entretanto, la concentración de tierra en manos de los terratenienses continuó creciendo en el Cauca. Los resguardos siguieron perdiendo territorio y las comunidades rurales continuaron aún más sometidas al terraje. A finales de los años 70, el territorio Nasa había perdido la mayoría de terreno que les había sido titulado en la colonia.
Bueno, la recuperación de tierras eran actos colectivos en las que comunidades indígenas y en ocasiones también las de campesinos y afros invadían los predios a los que las haciendas se habían expandido y allí se plantaban hasta que los terratenientes o administradores políticos se cansaran y decidieran devolver el terreno u ofertarlo al Estado, que después se los adjudicaban a las comunidades. Pese al movimiento indígena del Cauca, ha sido estigmatizado por muchos sectores que lo asocian a la guerrilla desde su aparición en el teatro de guerra del departamento. Las FARC fueron dishontales al movimiento. En lugar de alinearse con los intereses de la reivindicación indígena, se aliaron con hacendados y terratenientes para impedir que las comunidades rurales siguieran recuperando sus tierras y así reducir los linderos de sus terrenos. Así que mi compañera Lisa, que les va a terminar de contar un poco. Bueno, acá continuamos con la guerra de territorios, ya como lo indica mi compañera Camila. Tenemos una afectación muy grande, en este caso con las poblaciones indígenas, ya que desde los años 60, desde que llegaron los españoles, pues empezó a haber como violentados los derechos, el despojo de tierras, apropiación indebida, pues como de los recursos naturales, como la explotación del oro. Adicionalmente, en el 2012 empezamos con lo que es el proceso de paz, en la cual se inició en el 2012 con el presidente Juan Manuel Santos, donde se tenía pues como muchas expectativas en cuanto a lo que se iba a generar o se iba a mitigar este tipo de acciones violentas que se venían manejando contra la población caucana. Sin embargo, paralelo a ello, al proceso de paz que se realizó con las FARC, la desmovilización, se generaron, cogió pues como más fuerza otro tipo de grupos como lo que es el Ejército Nacional de la Liberación Nacional, que es conocido como el ELN, el Ejército Popular de la Liberación, como el EPL. Las residencias de las FARC pues cogieron muchos grupos, se unieron como a otros tipos y se regruparon, y pues tenemos otros grupos ilegales que también hace parte de que serían los paramilitares. Entre los paramilitares encontramos el Bloque Calima, los neoparamilitarismo, las Águilas Negras, los Rastrojos, entre otros. Como podemos evidenciar, en el 2013 al 2019, paralelo a lo que fue el proceso de paz, encontramos también de que se hubo un incremento muy grande en lo que fue en el cultivo de este tipo de lo que fue la coca, lo que fue la marihuana y lo que fue la amapola. El incremento de cultivo ha hecho de que sea muy complejo hacer cumplimiento a los tantos acuerdos que se han hecho en los acuerdos de paz, porque pesa más lo que son pues como los recursos que hay para explotar. Entonces todos estos grupos al margen de la ley simplemente lo que hacen es alianzas. Si continúa la guerra, sigue siendo mucho más fuerte. Entonces encontramos que entre el 2016 y el 6 de agosto del 2020 hay 268 homicidios, en los cuales encontramos líderes sociales, encontramos líderes indígenas, organizaciones campesinas, personas integrantes de la Junta de Acción Comunal. También encontramos defensores de los derechos humanos y docentes. En este momento vemos que el reclutamiento fue bastante fuerte, entonces vemos donde las escuelas, muchas escuelas no tuvieron que cerrar, incluso en una entrevista, en un conversatorio que hizo la directora territorial de la Comisión de la Verdad, Tania Rodríguez. Hay una entrevista de una docente en la cual ella indica que en el colegio, en el municipio de Jambaló, habían 320 estudiantes. Estaban alrededor de 4 estaciones de policías, que era lo que había en ese momento. Entonces había tanto hostigamiento, no solamente de la guerrilla, sino de otros grupos, que eso hizo de que la escuela se vio obligada. De hecho es la única escuela, el único colegio a nivel nacional que tiene un buque
para poder proteger a los estudiantes cuando habían esos tipos de cruzo de disparos. Es la única escuela que hay a nivel nacional donde tiene dobles cimientos, tiene doble pared y está equipada con vidrios polarizados. Es menos tanto que llega este tipo de conflicto armado que tener que verse obligados a mirar a ver cómo protegen los estudiantes y los mismos docentes que tienen que empezar a buscar recursos para ello. También en este conversatorio puede encontrar que solamente hay 3 sectores del Cauca que tienen la posibilidad en este momento o tienen el mercado para abastecer lo que es el microtráfico de marihuana a nivel nacional. Se dice que hay 17.117 hectáreas cultivadas, el cual hay una circulación de 350 toneladas de pasta anual. Cuando hablamos de pasta estamos hablando de coca, o sea que aparte de eso tenemos marihuana, tenemos amapola y pues lo que es el oro, que también sigue siendo una de las grandes explotaciones más grandes que se manejan. Entonces, es una problemática que digamos que no se va a acabar de la noche a la mañana, ya que hay muchos intereses de por medio. También encontramos de que las diferentes masacres que hubieron desde el 86, que hubieron 160 personas que fueron ajusticiadas por el Ricardo Franco, uno de los disidentes de las FARC. Como argumento tenía que ellos eran informantes del ejército. Esta era comunidad, gran mayoría fue indígena. Encontramos una masacre en el 91 en el río Nilo por parte de los paramilitares y de la fuerza pública, que era el ejército. También eso fue por despojo de tierras, que fue de la hacienda Emperatriz en Caloto, Cauca, que de hecho hace poco se escuchó un ruido en las noticias acerca de ello, porque hay un inconveniente con esta hacienda, ya que, como comentaba mi compañera Camila, cuando estuvo el auge del oro, llegaron habían dos familias grandes o 2 terratenientes, entre ellos estaban los Arboleda, que eran los que tenían esta hacienda. Entonces ellos, como se acabó la esclavitud, lo que ellos hicieron fue que le dijeron pues a los esclavos, a las personas que tenían, a los afrodescendientes, que ellos le daban como parte de pago o intercambiaban trabajo por unas horas de trabajo por partes de tierra. Entonces esa hacienda fue dividida por partes para los afrodescendientes, lo que hoy llamamos Puerto Tejada también. Pero resulta de que antes de ellos esto era de la comunidad indígena. Entonces es un conflicto que hay, que todavía pues que hay algunos de los indígenas, hay algunos que tienen títulos por los españoles donde se les otorgaba unas tierras, pero pues hay otros que no, y ahí es donde viene el conflicto. Bueno, regresando, retomando el tema, tenemos en el 2001 la masacre de San Pedro en Santander de Quilichao, Cauca, donde también se evidenció pues mucha comunidad afrodescendiente y indígena. En el 2002 se encontró pues la masacre de Corinto, que también fue algo muy fuerte y dejó pues como una marca a nivel nacional. Entonces, miramos que a través de los 60 hasta la actualidad, a pesar de que no ha habido diferentes tipos de acuerdos, continuamos con las mismas expropiaciones, violación de los derechos en todas las formas y maneras. No hay un tipo de solución inmediata para ello, ya que pues los recursos con los que ellos poseen en ese momento, con la explotación de todos estos recursos, da para tener muchas armas y muchas personas en estos grupos ilegales. Entonces, como les indicaba, hay alianzas en las cuales pues se pueden evidenciar las alianzas con el Pacto de la Cordillera, que es entre el EDN, el Ejército Nacional, y los rastrojos. Tenemos una alianza bastante fuerte también entre el ejército y los paramilitares, donde también hacen un ente muy significativo y generan bastante violencia, porque pues entre estos grupos hay bastantes conflictos. Adicionalmente tenemos las alianzas con fines de poder político, donde encontramos a integrantes de estos grupos al margen de la ley, que son políticos, que son alcaldes, que son concejales, que son líderes sociales, y pues eso por ende pues ya sabemos cómo están financiados. De hecho, según lo que leí en uno de los artículos más recientes por la Comisión de la Verdad, indican que las guerrillas estaban dando 400.000 pesos por voto para las elecciones de este año. Entonces, ahí vamos viendo cómo
cómo son los intereses y cómo hasta el momento, hasta la actualidad, no hay una posibilidad de que haya un auge o una baja en la violencia, sino que al contrario tiende a subir. En este momento volvemos a ver más masacres. Alrededor de hace un mes teníamos una masacre de 5 o 6 personas en Corinto, tuvimos otra en Santander de Quilichao que fueron 3 personas. Tenemos que también hay otro de como los intereses de estos grupos, las 5 cuencas hidrográficas que tiene, que son pues las más importantes a nivel nacional, y que pues ellos están haciendo pues como apoderamiento de este tipo de recursos naturales. Entonces digamos que el Cauca es un corredor vial bastante, no solamente porque es rico en las tierras para estos productos, también tiene explotación mineral, sino que también es un corredor que los lleva al Pacífico, y pues eso nos va a conectar del centro del país para sacar pues la droga y todo este tipo de procesos que ellos hacen hacia otros países. Incluso por eso encontramos también el Clan del Golfo, que es uno de los que está financiado por los carteles mexicanos, que también hace parte de los grupos ilícitos que se encuentran en el departamento del Cauca, y pues que son bastante fuertes las disputas entre estos grupos. Lamentablemente los que más llevan son los campesinos, donde son personas que no tienen recursos y no tienen sino pues pocas cosas, y tienen que dejarlo todo debido a esta ola de violencia que se encuentran en el medio de este tipo de intereses por parte de los grupos. Todas estas alianzas de los grupos anteriores que les indicaba, también el único fin, o de pronto el único interés que tienen en común, aparte pues de lucrarse, es acabar o silenciar o mitigar los grupos sociales caucanos. Me estoy refiriendo a los grupos indígenas, los que son las CRIC, los que son los cabildos indígenas, que bien sabemos no todos hacen parte de este tipo de negocios ni de este tipo de grupos, y que están defendiendo su cultura, están defendiendo sus parcelas, sus fincas y su familia. No siendo más, muchísimas gracias. No sé si el profesor o alguien tiene alguna pregunta adicional. No sé, Angélica tiene la mano levantada. Angélica, no sé si quieres intervenir o... No, profe, Es para el orden de la exposición. el orden de la exposición. Sí. Ah, dale, no te preocupes. No, Camila y Elizabeth, no, felicitaciones. Una exposición, creo, muy completa dentro del marco del tiempo. Pues ustedes saben que les había dado como unos minutos reducidos para poder exponer, entonces dentro de todo muy, muy bien ello. Claro que Ahorita, sí. De hecho, tengo un video que dura 3 minutos. No sé si tenemos el espacio para verlo o si lo dejamos así. O sea, son 3 minutos y es como un recuento de lo que ya nosotros hemos dicho, pero si hay espacio, bien, y si no, pues no hay no, ningún problema. no, hagamos una cosa. Si quieres, me lo compartes. Puede ser el correo, porfa, y Sí, lo subimos a la plataforma para que lo puedan mirar. Si nos ok, da el tiempo, o sea, o sacamos las exposiciones y al final lo podemos pasar también. O sea, luego de claro que que sí. vemos como el tema de las exposiciones, me interesa mucho. Ah, Ok, bueno, profe, muchas gracias. Sí, gracias. ahí ya le subí la nota directamente a la plataforma para que la miren pues de una vez. ¿Qué comentarios sobre ello? Pues aparte de eso, creo que para hablar, digamos, como de la crisis de Colombia, enmarcándola también muy bien con estos temas de exposición, sería necesario entender que, de todas maneras, cuando uno habla que Colombia es un país de regiones, pues finalmente nuestras crisis también son regionales. Es decir, no es lo mismo entender las complejidades del eje cafetero y dentro del eje cafetero los matices que puede haber, digamos, dentro de Risaralda, dentro de Quindío, dentro de Caldas, y asimismo entender, por ejemplo, lo que es la macrorregión del Cauca, lo que significaría, por ejemplo, hablar de la crisis en los Santanderes, con todos los matices que eso genera. Entonces, creo que hoy estamos en deuda, por ejemplo, de empezar a construir un relato que le dé mucho más fuerza a los territorios, a las territorialidades. Falta ver si de alguna manera se puede llegar como a esa tarea, porque finalmente esa lectura de lo nacional homogéneo es muy difícil en la medida en que es una lectura muy de Bogotá o muy de ciertos momentos y de lugares del conflicto, pero que no ha podido contar pues como un relato que parte de las regiones hacia afuera. Entonces me parece muy valioso
ese análisis que hacen ustedes dos y bueno, vale, sigamos con ello que creo que nos permiten también dar elementos para los temas que vamos a estar abordando en estas sesiones que se vienen. Profe, seguimos nosotros, Manuela. Manuela, dale, listo, ¿sigues tú, Manuela? Sí, profe, yo lo había dicho la semana pasada. Dale, perfecto. Angélica estaba en el orden de lista, pero entonces vamos con los que ya estaban en orden y luego miramos. Tranquilo, profe, no hay problema. Dale, vamos, Manuela, vamos contigo entonces. Gracias. Profe, buenas noches. Yo le envié las diapositivas por el WhatsApp, porque pues no podemos proyectar. Para que usted porfa nos hiciera el favor. Dale, Manuela y Daisy. Y Daniela, profe. De nada. Espérate que aquí... Mm, espérense que aquí lo envié el correo de aquí de docentes de su eje, pero parece que no me deja abrirlo desde acá. Es que como tengo para poder hacer la grabación lo hacemos desde aquí, desde el correo de su eje, de Remington Eje, lo envié ahí, pero mira que no les llega. Entonces no dejan, ya les reenvío desde donde salió el correo y lo abro ahí. Entonces denme un Listo, segundito. profe, gracias. Mm. Profe, ya nuestra compañera Elizabeth nos va a ayudar a compartirla en pantalla. Dale, perfecto. Qué pena es que aquí, si lo pueden hacer ustedes, mucho mejor. Es que mira que aquí como que me genera mucho lío, porque no puedo, como esta no es mi cuenta, sino la de la Remington, como que no me deja. Entonces, si lo pueden hacer desde otra, sería mucho más fácil. Tranquilo, profe, gracias. No, muchas gracias a ustedes y qué pena. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuestro equipo se conforma de Daisy Viviana Castrillón, Manuela Vélez y Daniela Andrea. Nosotros le vamos a hablar de la reforma agraria en el acuerdo de paz. La puedes pasar, por favor. Gracias. Bueno, ¿cuáles son los insumos vitales para la supervivencia humana y su desarrollo? Los insumos vitales con los que contamos en Colombia, bueno, y en el mundo, son los alimentos, el agua, los minerales, la energía y las medicinas. Las fuentes de estos insumos están en el campo y en los mares. En el campo y los mares son fuente de vida no solo para los humanos, sino para el planeta entero, y Colombia es rica en todos estos recursos. Nuestro país
qué pena. Nuestro país tiene 42,3 millones de hectáreas para uso agropecuario. Además, tenemos 2.900 costas sobre 2 océanos, Océano Atlántico y Pacífico. Nuestro territorio es muy rico en recursos mineros energéticos. Además, el 50% de los páramos del mundo están en Colombia y somos el segundo país del planeta en biodiversidad. Pero no es todo. Colombia tiene la posición geográfica más estratégica del continente. Entonces, teniendo Colombia todos estos recursos tan importantes, ¿por qué estamos como estamos? En el primer punto de los acuerdos de La Habana está esta problemática. De los 42,3 millones de hectáreas para uso agropecuario, el 80% de o sea, 33,8 millones de hectáreas son dedicadas a pastos para la ganadería. El resto, tan solo el 20%, o sea, 8,5 millones de hectáreas, es dedicado a la agricultura. De esos 8,5 millones, el 7,1 millones de hectáreas son dedicados a grandes cultivos de café, palma, caña de azúcar y casi todos son dedicados a exportar. Y solo el 1,4 millones de hectáreas es dedicado a agricultura para consumo interno. Esto significa que 5 millones de pequeños campesinos que cultivan esos 1,4 millones de hectáreas producen el 43% de los alimentos que consumimos nosotros. Pero es algo muy desproporcional, porque aún en Colombia solo el 0,4% de la población posee el 46% de la tierra. Como segundo punto, un campesino en promedio mensual se gana 200.000 pesos libres después de que hace todas sus cuentas, de que vende lo que produció, le quedan 200.000 pesos libres o menos. Eso es lo que una persona gasta más o menos en pasajes en Bogotá. Además de esto, hay gente que no sabe leer ni escribir, pues en el campo de Colombia el 15% de los campesinos y campesinas son analfabetas. El 83% de los niños y niñas no van a la escuela, el 80% no terminan la secundaria y solo el 1% va a la universidad. Aparte de esto, el 60% de los campesinos no cuentan con agua potable y el 85% sin alcantarillado. Si nosotros hemos tenido muchísimos inconvenientes viviendo en la ciudad, en la parte de la salud, pues ahora imaginémonos cómo será en el campo, pues es muchísimo peor. Por último, es absurdo que siendo un país con un inmenso potencial agrícola, importemos casi la mitad de lo que nos comemos y tengamos tanta tierra dedicada a pastos o a producir palma destinada a combustibles de carros. Se podría decir mejor que importan alimentos, así yo los compro más baratos, pero esto es falso por el alza del dólar. Esto quiere decir que Colombia compra comida más cara por los alimentos que vienen del exterior porque se compran en dólares, lo que no pasaría si se cultivan aquí, pero además si consumes beneficiarías a los pequeños campesinos que los cultivan y solucionaríamos una parte grande del conflicto que tenemos con la reforma agropecuaria. Siguiente. Bueno, buenas noches para todos. Les voy a hablar como lo que son los objetivos de la reforma agraria. Ese es el desplazamiento forzado, los asesinatos y las desapariciones y torturas en contra de las comunidades rurales. Bueno, vemos que en este tiempo y en el tiempo pasado, pues sigue ocurriendo mucho que los grupos armados se apropien de las tierras que no les corresponden, lo que hace que violen, ultrajen, maten a los campesinos, a los niños y a sus mujeres. También vemos que se tiene como que tener la protección a los líderes sociales, porque en este momento, si vemos noticias o si leemos bastante, vemos cómo se han asesinado muchos líderes sociales, lo que decía mi compañera Elizabeth en la exposición de ahorita, cómo torturan a los profesores, cómo los matan por querer defender a las personas más vulnerables. Siguiente, Eli. Los objetivos a largo plazo que quiere el gobierno o que se quiere lograr
es que a los campesinos pues como que se les devuelvan las tierras de que se han apropiado los grupos armados, que el gobierno ayude a la dotación de capital y herramientas, porque vemos que no es suficiente, como lo decía Manuel ahorita, con que un campesino se gane 200.000 pesos, sabiendo que la tierra da para producir muchas más cosas, que el gobierno nos ayude como con máquinas, que el programa de producción agrícola se extienda, que se meta como la ficha, por decirlo así, que despegue la agroindustria, porque en este momento, pues Colombia es uno de los países más ricos en tierra y lastimosamente por el mal manejo que se le está dando, no podemos exportar más con todo lo que hay en nuestro campo. Y sectores agrícolas de talla mundial. Como lo decía ahorita, Colombia produce muchísimo, tanto frutas, verduras, cosas que se pueden exportar y que no se está haciendo en este momento. Siguiente. Las principales o las personas que se benefician de la reforma agraria agrícola se supone que son los campesinos, pero pues en este momento vemos que los campesinos no se están beneficiando tanto de las reformas que está haciendo el gobierno. ¿Por qué? Porque la corrupción va más allá, porque se están perdiendo el dinero que le corresponde a los campesinos, porque no les devuelven las tierras a las personas que han sido ultrajadas, que han sido maltratadas. Según la Sociedad de Agricultura de Colombia, se debe, o sea, o el gobierno debe proteger, impulsar a la reforma equitativa, a que sea o sea, que la tierra se les devuelva como se debe, al acceso de los campesinos a la propiedad rural y a la producción competitiva. O sea, se le debe dar muchos beneficios. En este momento, Colombia tiene más de 3 millones de hectáreas fértiles que no se ha devuelto a los campesinos, pues el gobierno no ha hecho como la gestión suficiente. Listo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daisy Castrillón, complementando pues a la información que nos dio la compañera Daniela, pues uno también de los aspectos positivos pues de esta reforma agraria es que esta ley está limitando pues la concentración de la tierra, llevándolo pues prácticamente a una relativa mejora de la administración de los recursos que tiene pues la tierra y, y bueno, el resto de aspectos que pues se están involucrando y que tienen problemas pues con la reforma y que está dentro pues de las negociaciones y eso. Y pues que también está pues como elevada a una mejor aplicación de la justicia. Bueno, una solución o pues intento de resolver pues lo de la reforma agraria es que se están yendo por vías técnicas que pues han sido un fracaso hasta ahora y que lo ha mostrado la realidad y que se ha mostrado a través de la historia, y es que se están realizando, bueno, o se han hecho los esfuerzos por vías políticas, y pues en parte por eso es que pues no avanzaba, porque pues se rigen por leyes que más que beneficiar a los campesinos y a las personas pues humildes o que trabajan la tierra, es más que todo por beneficios del propio gobierno, de las personas que están involucradas con, como es las FARC, la guerrilla, eh, los personas pues armadas, y pues bueno, el complemento de esto. Bueno, aparte de que pues se ha demostrado a través de la historia que pues no ha podido pues a lograr un avance que digamos sí se beneficien en total, porque pues puede que hagan cosas pequeñas que benefician uno que otros grupos de las personas que están, como están pues diciendo ahorita los compañeros, que por ejemplo la ganadería, todo esto, y es que a esta no sea una solución democrática, ya que limita el desarrollo y pues el conflicto por la tierra y y la violencia. A cada esfuerzo de las reformas agrarias que se han presentado hasta ahora, se presenta una contrarreforma y nuevos ciclos de violencia, pues que hasta ahora
no cesan. Hay que evitar las frustraciones, es necesario que el Estado reconozca que la naturaleza y la gravedad del problema que se presenta hasta hoy se debe asumir bajo un compromiso donde pues la sociedad le dé trámite a una nueva iniciativa o a una nueva reforma. Bueno, pero también pues debemos entender por qué se hizo la reforma agraria, tanto con pues en general y con el acuerdo de paz. Y es que las reformas agrarias buscan solucionar problemas interrelacionados donde se presenta la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños y la baja productividad agrícola debido al no empleo de las tecnologías o infraestructuras derivadas a la especulación con los precios de la tierra que impide su uso productivo. Y es que pues uno puede observar en el campo que las personas trabajan pues muy bien la tierra, eh, cosechan pues sus frutos y todo esto, y pues a pesar de que ellos van a los pueblos como a vender, a vender como estos insumos, el Estado o la guerrilla pues quiere apropiarse de algo que, pues que habiendo tanto, tenga que simplemente porque a la tierra de ellos se les da y todo eso, no, pues no como, no darles como les dijera yo, como un nombre, o sea, que simplemente los quieren sacar ya cuando ven que ya es más el fruto que les da a ellos que otra cosa. Bueno, eh, continúo. Bueno, como solución y como se ha dado hasta ahora, algo pues que ha sido bueno y que se puede evidenciar es que, por ejemplo, hoy estamos a 10, hace 2 días, eh, con el gobierno de Colombia y la Federación Colombiana de los Ganaderos, que es la FEDEGAN, se firmó el sábado un acuerdo marco para la compraventa de 3 millones de hectáreas que serían destinadas a la reforma agraria, donde pues se anunció el pasado mes de septiembre. De acuerdo pues a lo considerado histórico, pues por decirlo así, por el gobierno, se firmó pues por los Ministerios de la Agricultura y el Desarrollo Rural del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, por el presidente pues que ahora está arriba, que es Gustavo Petro, se firmó pues este nuevo tratado con ellos. Bueno, los ganaderos pues es uno también de los, digamos, involucrados, aparte de los campesinos, con el problema pues de la expropiación pues de tierras y de derechos del campesino a la tierra y pues acompañar las condiciones que pues la están haciendo realmente productiva. Bueno, esos 3 millones de hectáreas van a ser pues acreditadas como propiedad privada conforme a la ley, ya que no debe tener ningún proceso agrario en un curso ni medidas de protección que deben cumplir con las disposiciones ambientales y agrarias y pues de acuerdo a las condiciones ecológicas. Entonces esto pues es un gran avance, pues que por lo menos en el área ganadera ya se pueda estar formalizando espera un momentico, se me fue la palabra, reforma agraria. Bueno, que se pueda ya pues estar dando dentro de la reforma agraria y que pues a pesar de que se ha intentado mucho, por mucho tiempo, lograr conciliar entre pues todos. Ese es un punto ya a favor que, pues digamos que se está dando de a poco, que es lento pero seguro, y que pues bueno, se está dando y que se puede generar el cambio. Bueno, el garantizar estos 3 millones de hectáreas que se comprarán, pues da máxima fertilidad con destino al campesinado y al pacto social, y que la paz puede ser posible, que se demore y que pues digamos hay muchos puntos el que hay que tratar y el que hay que conciliar y el que hay que ver que de parte y parte haya igual beneficio y no pues haya más beneficio para el gobierno y menos beneficio para los campesinos, que son los que verdaderamente trabajan la tierra. Podemos ver que la paz pues sí es posible y que sí se puede firmar una que otra reforma
en cuanto a ayuda a los campesinos y ganaderos. Eso es todo. Muchas gracias. No, muchas gracias para Daisy, para Manuela y para Daniela por esa exposición, también creo muy completa. Y que fíjense una cosa, o sea, los acuerdos de paz se firmaron en el 2016, hace ya 6 años. Se supone que tenían un tiempo límite de implementación, 2 años tal vez, creo que era, bueno, eso era paulatino, pero para esta época, o sea, para el 2022, se supone que tenían que estar implementados en su mayoría, si no totalmente, por lo menos en su mayor parte. Y hoy 2022, hasta ahorita estamos empezando a darle forma a la implementación de todo lo que tiene que ver con el acuerdo de tierras, por ciertos intereses políticos, pero hay ciertos, digamos, como causas y razones por las cuales ese punto de la reforma agraria no ha podido como darse, pero sobre todo tiene que ver con el tema de que la forma en la que se ha construido la riqueza en el país tiene mucho que ver con ese tema de la tenencia de la tierra, pero no cualquier tenencia, sino una tenencia de la tierra donde no hay un catastro, es decir, donde no se ha podido contar cuánta tierra tienen los que poseen la tierra. Es una cosa muy curiosa, o sea, sabemos que hay grandes terratenientes, pero la mayoría de la tierra en Colombia no está catastrada, o sea, no está contada, no pagan impuestos por ella. Y además de eso, lo mismo con grandes poseedores históricos de la tierra, como los pueblos indígenas, como los afros, ahorita pues se miraba un poco el tema de lo caucano, pero que la práctica no es de ellos, sino que está pues alrededor de todos estos grupos armados que se disputan esos territorios, porque además hay todos otros entramados alrededor del tráfico de drogas y demás. Entonces, este tema, por ejemplo, la reforma agraria, tal vez es el punto central del acuerdo, o sea, y lamentablemente ha sido un punto que ha sido el menos desarrollado. O sea, todos los puntos del acuerdo tal vez es el menos desarrollado, el más vilipendiado además y el más estigmatizado. Cuando pues uno mira con juicio la RERI, o sea, la Reforma Rural Integral, y pues la verdad en su espíritu al menos busca reconocer otras formas alrededor del tema de la tenencia, poder formalizar el tema del campesino, dignificar la vida del campo. Al principio de la exposición, no sé si era Camila la que exponía un poco el tema del tema de lo campesino, pero, pero es tremendo, o sea, tremendo un campesino perdón, Camila, no, perdón, era Manuela la que hablaba del tema del campesino, del campesinado. Sí, profe. No, dale, muchas gracias, Manuela. Qué tremendo, o sea, que un campesino hoy, o sea, que es una labor tan importante para el país, porque es que o sea, el campesino es el que garantiza que haya alimentos, o sea, el que garantiza la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria, según el enfoque, y Igual, que, profe, hay que dime, hacer Manuela. No, dale, no, igual no, por favor. que esos datos, como usted le decía, estos datos son de hace más o menos del 2005 y pues ahora vemos Colombia y pues estamos en las mismas, o sea, no cambia mucho. Un campesino no es que tampoco esté ganando una millonada pues por sus cultivos, que es lo que debería de ser. Entonces, más o menos, o sea, porque el dólar sigue subiendo, seguimos en las mismas. Y pues el campesino sigue exportando, pues las grandes superficies siguen exportando y los campesinos siguen ganando menos. Entonces, o sea, los 200 de antes pueden ser lo mismo de ahora, porque igual el valor de la moneda de nosotros también se está devaluando por el dólar. Entonces, pues ellos siguen sufriendo las mismas circunstancias de antes. Claro, por ejemplo, no sé si lo alcanzamos a hablar aún, pero Colombia es uno de los pocos países, tal vez, o sea, habría que mirarlo, donde la imagen del campesino es la imagen del pobre. O sea, cuando uno piensa en un trabajador del campo en Norteamérica, que es, por ejemplo, el farmer, es muy difícil pensar en un farmer, o sea, esa es como la correlación lingüística, en un farmer en Estados Unidos, eh, porque los granjeros en Estados Unidos son gente rica, o sea, porque el campo en Estados Unidos es rico. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el campo en Europa, o sea, el trabajo, y lo digo por familia que tengo trabajando en el campo, por ejemplo, en España, como la mayoría de nosotros que tenemos gente en Europa, trabajando, pues cultivando la tierra, y allá es bien pago, o sea, pagan casi lo mismo, tengo entendido, o lo mismo o hasta más de lo que pagan a la gente de la ciudad. ¿Eso qué significa? Que una preocupación por el tema de la tierra, por el tema de labrar la tierra, pero también un reconocimiento, una dignificación del campo. Aquí no, aquí el tema del campo es atraso, es pobreza, es violencia, es lo que tú dices, es inestabilidad, y eso, por ejemplo, es una deuda que tenemos nosotros como nación, que si vemos, digamos, en lo cerca, la imagen del campo
en otros lugares es distinta. O sea, no podríamos hacer, no podría hacer el análisis tan preciso con tal vez Venezuela, Ecuador por algunas situaciones, pero por lo menos si uno se mira en función de países desarrollados altamente, como Norteamérica, como pues, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, la imagen del campesino, Italia, la imagen del campesino es otra. Entonces, no, muy interesante eso y bueno, vamos a ver qué pasa también con este gobierno alrededor de entender esa nueva imagen del campo. Entonces, vamos con otra exposición, ¿quieren seguir? Felicitaciones a las tres y ya están las notas ahí también subidas en la plataforma. Gracias, profe. Dale, Daisy, ¿vas a decir algo? Sí, profe, iba a decir que, Dale. o sea, que por ejemplo los campesinos son los que de por sí nos proveen prácticamente toda Colombia en cuanto a los productos. Y pues yo creería que, pues viéndolo hasta que no llegue el día en que, digamos, pase algo con las tierras y que, digamos, no se pueda cosechar o que, digamos, no sé, la producción sea pues a la mitad de lo que producen de por sí normalmente, hasta que el Estado no vea que hay algo que pues que impida que los productos de por sí los puedan extender a toda parte, no, pues como que no se van a concientizar de que verdaderamente hay que dar más por la tierra y menos por otras cosas que pues que no van a ser, pues no son tan importantes, pues pienso yo. Sí, y mira que no es tan lejana esa imagen que tú tienes. Hoy, por ejemplo, el campo está sumamente, o sea, el tema, por ejemplo, de la inflación alrededor de los alimentos de la canasta básica familiar que estamos viviendo, o sea, que uno tenga que comprar, no sé, plátanos y bananos a precios altísimos, que la papa esté altísima, o sea, muchos productos que son de la canasta básica que están muy costosos, es porque efectivamente ese proceso de importación de frutas y verduras, porque en algún momento fueron más económicos y ese desprecio de la tierra y del campesino, pues han hecho claro, si uno compra papas de Europa, creo que de Noruega, si no estoy mal, que, pues, sé que son muy económicas. Pues claro, eso puede ser muy económico en cierto momento, pero entonces se dejan de producir papas acá, el campesino se empobrece y llega un momento en el que, eh, en que en que sube el dólar y nosotros no tenemos cómo solucionarlo porque ya no están cultivando papas porque no es rentable y entonces pasa lo que nos está pasando. Ya no las compramos a ese mismo precio porque la relación de cambio no nos favorece y entonces estamos sin poder comprar papas. Y nos pasa con otro lado, por ejemplo, con el tema del atún. Ya el atún casi que salió de la canasta básica familiar de todo el mundo porque está incomprable. ¿Y eso qué tiene que ver? Con que no pues, generamos producción nacional y eso es el campo, pero también, por ejemplo, el tema de la pesca, pues el tema de agrario no es solo en el interior, sino, por ejemplo, en el tema de las costas. Es muy triste que nosotros seamos un país donde el tema del consumo de mariscos y de pescados, por ejemplo, sea un lujo. Cuando hay otros países, no sé, yo una vez estuve en Ecuador hace algunos años, y en Ecuador, en Quito, o sea, en el centro de Ecuador, que hay unas 9 horas de Quito a Guayaquil, si alguien ha estado y me puede corregir, me dice, y en el centro de Ecuador, en cualquier restaurante con, digamos, donde de corrientazo de comida normal, se incluyen los mariscos como un plato normal porque hay, digamos, como un respaldo, digamos, de ese consumo, de esa producción interna que incluye la costa. Nosotros tenemos costa por todos lados. De aquí, uno puede ir de aquí a la costa chocuana y que 8 o 9 horas, o sea, no estamos cerca. De aquí a Buenaventura habrá 6 horas y sin embargo consumir mariscos o cosas que tienen que ver con los productos de mar son muy costosos porque no hay un incentivo, digamos, de la producción local. Y eso pues nos está generando toda una crisis hoy alimentaria por cuenta de ese descuido que tú muy bien mencionas, Daisy. Entonces no es tan a futuro lo que estás diciendo, sino que hoy básicamente gran parte de las crisis que estamos viviendo alrededor del tema del alza de alimentos tiene que ver mucho con eso, que no hemos incentivado nuestra producción nacional y eso nos está pasando factura en estos días. Pero bueno, muy bien. ¿Alguien sigue en la exposición? Luisa, Sí, señor. ¿siguen ustedes? Sí. Dale, por favor, vamos contigo y vamos a break y luego volvemos con las demás exposiciones, ¿vale? Listo, profe.
Me confirman si ven las diapositivas. Pues en este momento no lo estoy viendo, Luisa. Dale, no te preocupes que ese volver a la virtualidad es volver a tener esta. Dale, ya se está bien, muy bien. Listo. Listo, muy bien. Ahora sí, ¿cierto? Sí, estamos viendo perfectamente. Listo, buenas noches. Nuestro tema es el microtráfico. Mi grupo está conformado por quien les habla, Luisa Ortiz, Kenny Prado y Juan David Arboleda. Bueno, ¿qué es el microtráfico? Microtráfico también llamado como narcomenudeo, es un expendio, venta y comercialización de drogas, todo lo que tiene que ver, todo tipo de drogas, como en comercializaciones pequeñas, distribuida en barrios, en pequeñas cantidades, en barrios, ciudades y como un territorio mucho más pequeño, digámoslo así, en un territorio mucho más pequeño, donde cada territorio está conformado por fronteras, por bandas criminales. Se considera que es microtráfico cuando es, digamos, cuando son territorios pequeños y, digamos, se hace como una división entre microtráfico y narcotráfico. Entonces, microtráfico son ya lo que se distribuye en barrios en pequeñas cantidades como el menudeo, y ya el narcotráfico lo que tiene que ver pues mucho más nacional o internacional con esa comercialización de drogas. El microtráfico en Colombia, pues es una historia o sea, de años, ya que esto siempre se ha presentado desde épocas, pues, muy pasadas y hace parte, pues, como de toda la historia y todo lo que ha pasado en Colombia. Estos grandes narcotraficantes abastecen, digámoslo así, los barrios, las ciudades, porque se presentan en todas las ciudades del país con expendio de drogas ilícitas. Muchas de las drogas, pues, encuentran todo tipo de droga. Las más comunes están la marihuana, la cocaína y el bazuco, que son como las más consumidas a nivel nacional. Estas drogas son comercializadas en pequeñas cantidades. El narcomenudeo es una organización empleada para el suministro de drogas, donde se satisface la necesidad del consumidor y donde se distribuye con pequeños puntos de venta, digámoslo así. Uno de ellos, pues uno de los que se van más afectados son los menores de edad, dado que ellos van siendo reclutados por esas bandas criminales, los utilizan muchos de ellos para poder distribuir, para poder empacar en pequeñas dosis. También los utilizan mucho para que los alerten contra las autoridades, dado que pues obviamente es una actividad ilegal, y también para que hagan la comercialización de ellas. ¿Cuáles son las modalidades del microtráfico? La investigación señala pues que muchos de los expendios hay diferentes maneras de hacerlo. Muchos de ellos las ofrecen, las venden a través de distribuciones como llamadas telefónicas, por redes sociales, por grupos de WhatsApp. Muchos utilizan como domicilios, residencias directamente para ir a llevarla. También se ve mucho en los barrios donde tienen como los puntos, y la mayoría de estos utilizan casas, esquinas, casas abandonadas, predios abandonados para así como esconderla o utilizarlo como para que sea de dificultad pues para las autoridades hallarlos. La vinculación de menores de edad a estructuras criminales que los incautan a través de ofrecimiento de dinero, y muchos de ellos
perdón, los utilizan pues como porque lo ven como el camino fácil, ¿cierto? Porque les ofrecen una vida pues que no es legal, pero les ofrecen una vida muy fácil para ellos. Muchas de estas drogas también las utilizan los habitantes de calle, recicladores para la entrega de ellos, porque así las pueden camuflar mucho más fácil. También las distribuyen en el mototaxismo, es una de las más comunes, en taxis, en bicicletas. Listo, sigue mi compañerita. Las características de este mercado. Este mercado tiene unas características, las cuales están referidas a 3 aspectos fundamentales. Como primero tenemos el punto de venta. Pues obviamente el punto de venta es el lugar donde se realiza esa transacción comercial de las pequeñas cantidades de aquella sustancia, o sea, la droga. Como segundo, la monetización. Esta monetización es en el momento cuando las personas compran la droga, o sea, el intercambio de aquella droga por el dinero que puede ser de origen legal o ilícito, de manera que excepcionan por algunos bienes y objetos productos de actividad ilegal como robo y hurtos. Obviamente hay personas que hace, roba para comprar esto, para satisfacer esa necesidad. Como tercero tenemos el consumo, que pues es la actividad independiente del tráfico de aquella droga, que a través de la demanda, el consumo se desarrolla en espacios públicos, abiertos y privados. Su propósito de aquel consumo es darle utilidad al producto comprado, obviamente a la droga, del cual los usuarios esperan un efecto para satisfacer una necesidad según su adicción o dependencia. La siguiente. Pues la venta y el consumo de drogas en las ciudades. Pues obviamente estas ventas se dan mucho en lo que es en los parques, callejones, o sea, calles abandonadas. También muchos tratan de como hacer una olla, o sea, donde mantienen mucho esas personas que consumen las drogas y les da más fácil distribuirlas en esos lugares así. También se ha visto en casos que se distribuyen en colegios. Pues según el estudio actualmente, en Colombia existen cerca de 1.500.000 consumidores, de los cuales 832.000, es decir, el 56%, viven en las ciudades capitales como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Santa Marta y Pereira. Los principales mercados para el comercio de drogas al menudo está encabezado por Bogotá, con ventas casi de 800.000 millones de pesos, o sea, el 19%, seguido Barranquilla con el 3%, Pereira con el 3%, Bucaramanga con el 2,5% y Medellín con el 2,5%. Pero aunque el mayor número de consumidores vive en las ciudades capitales, también en los últimos años es alarmante el aumento del consumo en los municipios de ruralidad. El Código Penal, el artículo 326, es el tráfico y fabricación o porte de estupefacientes. Primero que todo, pues les quería comentar que la dosis mínima en Colombia de las diferentes tipos de drogas que hay es de, por ejemplo, de 20 gramos de marihuana, una de cocaína y así, ¿cierto? Como para que lo tengamos claro con los que le voy a comentar. Para las personas que transiten o quieran ingresar sustancias al país o lleven consigo mismo o que las guarden o que las almacenen, que elaboren, que vendan, que ofrezcan. Ese tipo de alguna de las drogas que todos conocemos podría incurrir en prisión
de 128 meses a 360. Y esto consigo mismo pues también tiene unas desventajas, pues obviamente sabemos que están incurriendo en algo malo, y eso sería pues ir a prisión y también pagar una multa entre 1.334 salarios mínimos a 50.000 legales vigentes pues en el momento que se hagan los hechos. Siguiente. También les quiero contar sobre pues, el microtráfico en los colegios. Ya sabemos que esta es una de las grandes debilidades que tiene Colombia, ¿cierto? Ya que la droga pues llega al punto de llegar hasta los menores de edad, hasta los niños, y pues no es la idea. El incremento de la violencia urbana pues es como esa causa principal que tienen como en desventaja a los niños o jóvenes de las instituciones, ya que para mayor facilidad de las personas o delincuentes que incurren o venden o están haciendo la elaboración o venta de sus productos, pues cogen a los niños como en desventaja para obligarlos a que les compren o amenazarlos. Se vuelve como un público fácil para ellos, ¿cierto? Muchos de estos delincuentes pues también tienen como ese error de que creen que los niños pues van a ser como muy vulnerables, y en Colombia hace 2 años hubo pues es como una pequeña historia que les quiero contar, en Bogotá, que es donde más consumen, como lo dijo mis compañeras ahorita, hubo un problema pues se dieron cuenta de la gran vulnerabilidad que tenían los niños en un colegio en Bogotá, y pues dijeron que habían consumido más aproximadamente el 60% de la institución consumía drogas, de octavo, pues de octavo grado hacia arriba. Fue un caso que salió hasta por las noticias, y que tenían totalmente todo el colegio, lo cerraron por eso, porque los niños salieron con problemas de los pulmones y todo. Entonces, también tiene como grandes afectaciones. El colegio lo cerraron porque no tenían control sobre los menores de edad ni de las personas exteriores. Había mucha contaminación y de drogas dentro del colegio, pues está mal. También les quiero mostrar un video que se encuentra donde tiene mucha más explicación. En mi colegio, los niños de bachillerato, ellos se van a vender a otros colegios droga. Listo, muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias a los tres por la exposición. El tema del microtráfico en Colombia creo que es una cosa muy difícil de decir por un elemento, y es que es algo muy reciente, es un fenómeno muy reciente. Si bien a partir de los 90 se ha ido incrementando el tema del consumo de todo tipo de sustancias, lo que tiene que ver tal vez con los últimos 10 años, los últimos 15 años, la masificación del consumo ya es una cosa increíble. Y no solo el tema del consumo recreativo de ciertas drogas, que bueno, eso también tiene cierto debate, sino lo que muestran ustedes es el tema de la inmersión de todo tipo de alucinógenos fuertes, sintéticos, por ejemplo, que era algo que aquí no se había visto mucho con todo este tema, por ejemplo, ahora del TUS y otras cosas que no son drogas que nuestra población haya estado como acostumbrada
a consumirla. Entonces, también hay toda una, digamos, un análisis pendiente sobre ese impacto del microtráfico, o sea, como un primer momento nuestro fue sobre todo de narcotráfico alrededor de la exportación. Creo que el tema de el concepto de narcotráfico más que la cantidad, porque yo creo que el microtráfico en Colombia puede mover tanto dinero como el narcotráfico, sino que cuando hablamos de microtráfico hablamos de la demanda interna, o sea, cosa que del consumo y cómo se generan todas esas redes de distribución que sí están muy pues a procesos locales, muy bien como lo explicaron ustedes y todas las redes que surgen, pero que es muy reciente, o sea, es muy reciente, tal vez ese fenómeno tendrá 20 años, o sea, mientras se ha ido como masificando y además creando grupos al margen de la ley, una serie de estructuras criminales que terminan siendo poderes en los barrios y que además han llevado el conflicto al interior mismo de las grandes ciudades. O sea, el microtráfico hoy, por ejemplo, es el gran actor de la violencia dentro de las ciudades. O sea, antes, no sé, uno hablaba de Pereira y pensaba en el conflicto en Pereira no era tan normal, pero hoy, por ejemplo, estamos rodeados de múltiples violencias y ahí hay un elemento que hay que trabajar como con mucho detalle. Entonces, no, muy bien. Lorena, por favor. Profe, yo también tengo el tema de microtráfico. No sé si de Dale. pronto pues crea conveniente que pueda hacerlo de una vez como para concluir. Igual tengo muchas cosas que son como muy similares a los compañeros, pero pues como para darle fin de una vez al tema. No sé si de pronto le parezca a usted o dejamos pues para más adelante, pues porque veo que igual hay una compañera antes de... Sí, igual no hay lío, lo podríamos seguir ordenando. Igual son las 7:43. Entonces, pues hagamos la cosa, hagamos el break, 15 minuticos, nos vemos a las 7:58, vamos con el orden de exposiciones. Igual yo creo que más o menos nos da para tener esas 3 o 4 exposiciones más para el encuentro de hoy. Entonces, ahorita si quieren, después del receso, miramos cómo lo hacemos para que quede como más cómodo para todos y todas. Ok, sí, señor. Vale, listo, entonces nos vemos en 15 minuticos. Profe, Dime, Brandon, profe, es que nosotros también tenemos el microtráfico, pero era, o sea, como, entonces, ¿qué hacemos ahí? Ok, ¿con quién? con Cristiano Ospina. Cristiano Ospina y yo. Cristian, Lorena y Brandon tienen el tema del microtráfico, No, ¿no? Entonces, Lorena es de otro grupo. listo, no, pues miremos el tema terminamos este tema entonces con ustedes, ahorita apenas vamos del break y ya vamos con Angélica que llevaba el uso de la palabra desde el inicio. Ah, bueno, sí, gracias. Listo, no hay problema.
Bueno. Ahí ya volvimos del recesito. Espero que nos hayamos podido tomar un café o hayamos podido hacer una buena pausa para esta última parte del encuentro, pues de las exposiciones. Quedan poco más de 30 minutos para el encuentro de hoy y seguramente, como lo habíamos pensado también en función de que el próximo lunes es festivo, ¿cierto? Profe. Entonces, bueno, entonces podríamos más bien terminar hoy a las 8:30 y el lunes siguiente, porque creo que van a quedar faltando pues un poco más de la mitad de las exposiciones, haríamos el cierre con todos los grupos faltantes. Así nos alarguemos tipo 9:30 para poder tenerlo pues como toda la parte pues desarrollada de esta evaluación y que podamos recuperar una hora de este encuentro de lunes y cuadraríamos el siguiente, creo yo, en el que tengo pues una propuesta de invitación muy especial para ampliar un poco pues este día de encuentro. Pero bueno, sin más preámbulos, entonces, ¿con quién continuaríamos? Son 2 exposiciones más sobre el tema del microtráfico, ¿cierto? Sí, señor, yo soy Listo. sola. Listo, entonces si quieres vamos con Lorena, luego con el grupo de Brandon y creo que alcanzaríamos a cerrar una última exposición. Bueno, y luego iríamos con Angélica y si nos da, pues tendríamos otra exposición, si no cerraremos contigo, ¿vale? Entonces dale, Lorena, el espacio es tuyo. Muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Estamos viendo la pantalla de tu celular, creo. ¿Se ven las diapositivas? No, pues yo estoy viendo es como el Meet, como en la pantalla del Meet. Ok. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Ok, listo. Buenas noches, mi nombre es Lorena Bernal. El tema del que voy a hablar es el que ya hablaron mis compañeros también, que es el tema del microtráfico. El microtráfico se refiere a los que poseen, transportan, guardan, trafican pequeñas cantidades de drogas. A un significado muy reducido es la venta al menudeo de pequeñas dosis de drogas. En este caso, por ejemplo, en los barrios periféricos y populares de la ciudad del país Colombia, los menores de edad son reclutados por redes criminales para que, por ejemplo, alerten sobre las presencias de la fuerza pública para que empaquen droga y hagan parte de la comercialización de sustancias psicoactivas. En este caso está, por ejemplo, el tema de los barrios que normalmente son los más vulnerables, en los que como que incurre todo este tipo de microtráfico. Se encuentra también en los parques, los colegios, las universidades o las zonas de rumba. Para el Ministerio de Justicia y del Derecho, con un análisis realizado en el año 2012, ellos determinaron que hay 2 tipos como de agentes o actores dentro del tema del microtráfico. Dentro de ellos están las organizaciones criminales, que son quienes proveen la droga a los que van directamente a hacer la venta como tal. En un segundo punto se cuenta con los bodegueros, que son los encargados de cuidar el sitio del acopio o del almacenamiento como tal de las drogas que tengan. Tenemos acá los caleteros, que son los encargados de la construcción de los mecanismos de ocultamiento del producto, o sea, los que se encargan de esconder en lugares que a veces, pues, por ejemplo, para la fuerza pública es muy poco evidente.
Estos son los que se encargarían de esto. Seguimos con los transportadores, que en este caso pues son los encargados de transportar este tipo de drogas a los diferentes microtraficantes, pues sí, las personas como que la trafican. Y seguimos finalmente con los actores que proveen seguridad para la organización criminal, porque para este tema, como es algo ilícito, requieren de muchas personas o muchos ojos para ellos, porque es un tema que también está muy expuesto a que cualquier persona pueda de pronto como delatarlos ante la policía y haya pues como un tema de enfrentamientos también entre bandas y entre muchas otras cosas más. Según el artículo 376 del Código Penal, la persona que lleve, transporte, almacene, venda u ofrezca cualquier tipo de sustancia podría ir a prisión de 128 a 360 meses y también debe de pagar una multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos, que todo depende, como ya le decía un compañerito, de acuerdo como a la cantidad de droga que lleve, dependiendo la sustancia que lleven en ese momento. Dependiendo de eso, pues incrementaría el tema de las semanas de prisión y el tema de los salarios mínimos que deben de cancelar. Por último, tengo acá, según la Unidad de Investigación Periodística de la Universidad Politécnico Gran Colombiano y con el apoyo del periódico El Espectador, ellos citaron o hicieron pues como un análisis que dice que la investigación afirma que los adolescentes son los preferidos por las bandas criminales, no solo porque son compradores potenciales, sino también porque son considerados elementos perfectos para distribuir tranquilamente la mercancía. El Observatorio de Drogas de Colombia ha identificado que los narcotraficantes y sus estructuras involucran a niños, niñas y adolescentes porque les reduce el riesgo de perder mercancías, debido a que esta población no puede ser requisada fácilmente por las autoridades. Entonces, ¿en qué se basan estas personas que quieren empezar como a hacer este tipo de actividades? Quieren buscar a esta población que es un poco más vulnerable dentro de toda, para que puedan ayudarle de cierto modo a crecer un poco más. Ahí es donde se ve de pronto listo que la persona o los niños por ver plata lo pueden hacer, pueden acceder a esto, de pronto obligados también, o de pronto las personas ya mayores de 18 años que están en busca de pronto de una oportunidad laboral, pero por X tiempo no se les puede dar, también incurre como, por así decirlo, a lo más fácil, y es ahí donde empiezan a incursionarse como en el tema del microtráfico. Esta sería como mi intervención. Muchísimas gracias. Dale, Lorena, muchas gracias por la lectura que haces pues alrededor del tema del microtráfico. El grupo entonces de Brandon, que tiene también este tema. Me confirman, por favor, si lo están viendo. Ahí lo estamos viendo. Bueno, profe, buenas noches, mi nombre es Cristian, mi compañero Brandon, vamos a hablar de microtráfico, pues como resumido, ya que se ha hablado ya del tema en 2 exposiciones, entonces, sigue Brandon. En esta que habla de contenido, básicamente vamos a hablar del contexto histórico, de lo que viene referenciado, las causas, las consecuencias y las conclusiones, así como para no enfatizar mucho en lo que ya han dicho. Sí, pues como el contexto histórico, pues el microtráfico es, como ya dijeron, es pequeñas cantidades de droga que se venden menudeadas en una esquina, en la calle, en un barrio, etcétera, como para venta inmediata. El microtráfico se conoce más como un problema social que va de la mano con la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidad que tienen las personas. ¿Sí? La calidad de vida, como decía la compañera anteriormente, las personas buscan más esta salida porque es dinero rápido y fácil y da muy buenas ganancias. Ya que en Colombia, pues una dosis de cualquier puede estar oscilando entre 5.000 y 20.000 pesos y se pueden hasta hacer 10.000 millones de pesos mensuales a nivel Colombia, obviamente, 50 millones de pesos por barrio, entonces es un negocio muy rentable. Siguiente. Bueno, en este proceso, pues yo le voy a hablar un poquito sobre la producción, ¿sí?
Normalmente pues se hace en el norte de Santander, Cauca Bajo, Putumayo, Caquetá, entre otros, como las drogas sintéticas, por ejemplo el TUSI, que viene siendo en la misma ciudad, que son hechos en laboratorios ilegales, donde dicen comúnmente que lo cocinan. Para eso pues se debe tener cierto tipo de permisos entre las mismas organizaciones. En la movilización pues encontramos, pues obviamente muchos han visto que se los desplazan en camiones, en buses de ciudad a otra, en automóviles. Bueno, en la comercialización, normalmente pues un mayorista puede estar ganando entre 2.500.000 libres por 1 kilo de cocaína. Pero un distribuidor, o sea, lo que llamamos jíbaro, pues gana alrededor de 5.200.000 por kilo, pues dependiendo obviamente de la droga, ¿sí? Estamos hablando que es un 212% de ganancia. Y obviamente esto no va para ellos, sino para como tal la organización, ¿sí? Cuando se hace la distribución en las calles, o sea, el narcomenudeo, se le gana alrededor de 40 millones por kilo. Es decir que, como decía Cristian, es súper rentable. Bueno. Con el paso del tiempo, pues unos estudios han revelado que muchos de los socios mayoristas se ubican en cárceles del país y desde ahí llevan un proceso como administrativo, con aliados, obviamente, como normalmente lo llaman títeres. En esta distribución final, pues esos mismos socios lo que hacen es buscar testaferros, lo que comúnmente llaman testaferros, o buscan algo así como un negocio para que les ayuden a legalizar su dinero y podérselo gastar en lo que ellos les plazca. Algunas de las causas. Ausencia de oportunidades. Hemos visto pues que, y estudios lo confirman, que normalmente los jóvenes y niños que son afectados por este tipo de microtráfico, ¿sí? Vienen en zonas que son muy ausentes en el gobierno, o sea, el gobierno no está presente en el desarrollo de ellos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues buscan personas susceptibles a eso de cualquier, digámoslo así, apoyo social o económico. Entonces, ellos buscan personas susceptibles para eso y lo que hacen es crear como un vínculo en el cual pues involucran a la comunidad en eso. En el narcotráfico, pues, lo que hacen es que las bandas, así lo que venía diciendo, buscan como la facilidad, pues, de distribuir, como ya lo he mencionado muchas veces, es en niños, porque es difícil entrar ahí en eso entre niños y mujeres. Y es donde se crean esos vínculos entre las comunidades, donde no permiten que entren la policía o no permiten que entren a hacerle daño, entre comillas, a la comunidad. Y lo de la flexibilidad estatal es porque, pues, mucha flexibilidad en cuestión de hacer cumplir las leyes. Entonces, podemos observar que hoy en día es común ver jóvenes adultos consumiendo en cualquier lado. Pues yo sé que muchos han visto de ustedes en cualquier momento, en la Badea, por ejemplo, en la Circunvalar, personas consumiendo ahí como si fuera, no sé, tipo cigarrillo. Entonces yo estoy investigando y según un estudio de la Universidad de la Nueva Granada, que el narcomenudeo viene sujeto a los sobornos y pues a la corrupción. Allí es donde viene la ausencia del Estado al regir las leyes. Esta encuesta nacional la encontré desde el 2019. Claro está que para este 2022 ya las cifras han aumentado. Pues hay que enfatizar mucho que en la pandemia lo que hizo fue aumentar el precio y el consumo de una forma abismal. Entonces está que la marihuana en un 8.3%, la cocaína en un 2.1%. En sustancias inhalables, pues ahí esa es la que más ha aumentado, ya que esas nuevas drogas sintéticas, lo que viene siendo el TUSIB, que proviene de Holanda, pues ha sido como la droga de los jóvenes. Entonces está muy de moda para las fiestas, que para
que para los amigos, que no sé qué. Entonces, esta encuesta la encontré en el DANI. Pues como lo ha dicho el compañero, pues esto también trae en las fiestas y todo, traen consecuencias en la salud, también en lo social y en lo desarrollo. En la salud, ¿qué puede estar pasándole a las personas que pueden estar consumiendo estas sustancias? Pues a ellos les pueden empezar con un síndrome cuando ya de abstinencia, o sea, si no están consumiéndolas, pues se van a poner nerviosos y ya la empiezan a necesitar. Empiezan también con un deterioro del síndrome central, pérdida de la autoestima y sentimiento de culpa. Aumenta la probabilidad de adquirir grandes enfermedades, aislamiento y tendencias paranoicas, consecuencias económicas e insomnio. Y en lo social y en lo desarrollo van muy juntas de la mano, ya que como lo hemos dicho, afecta principalmente a los más jóvenes y menores de edad que por falta de oportunidades y en busca de dinero fácil se meten en este mundo, logrando al principio ganancias rápidamente, pero luego llegan a un punto donde ya les queda difícil volver a salir porque ya empiezan con amenazas, empiezan con chantajes, entonces no pueden estar más, así quieran salir, les queda ya difícil porque los amenazan de muerte o a sus familias. Siguiente. Pues este es una demanda de tratamientos, como que lo que más, cuando van las personas a un centro de rehabilitación, es lo que más consumen. Entonces, lo que más consumen son el cristal. Luego sigue el alcohol, alucinógenos, marihuana, crack, cocaína, heroína y inhalables. ¿Qué es el cristal? El cristal es como una especie de, ¿cómo sería? De éxtasis y bazuco que se fuman, que se meten en una pipa y ya lo fuman. O sea, es como lo peor lo más barato se puede decir y como lo más dañino que trae la droga. Siguiente. El tamaño estimado del narcomenudeo en Colombia, pues eso mueve el PIB. Lo mismo que el narcotráfico en Colombia es de billones de pesos. Encontramos una cifra que es del 2013 y dice que es del 3.8 el PIB. En 2015, 1.6, en el 2000, de 12.4 billones, también en 2015, del narcotráfico. Y el narcomenudeo mueve el 0.75 del PIB. Es el 346.2 deja de rentabilidad. Y el otro deja del narcotráfico, deja el 260%. Siguiente. Bueno, con esta, digamos, noticia, yo quería como enfatizar mucho en que no solamente es un problema del gobierno, sino que también de la comunidad, porque hay zonas en las que en la comunidad no tiene cómo decir que no, o sea, están obligados sí o sí a que ellos hagan lo que quieran, como esconder mercancía o meter los niños en ese ámbito. Entonces, eso fue en mayo. Estaban dando, el alcalde daba 100 millones de pesos por la masacre de 5 personas que hubo, pero se investigó y se dieron cuenta que era por el mismo ambiente en el tráfico, del microtráfico. Entonces, como esta, hay muchas noticias más, que ellos mismos se crean como un tipo de, no sé, de disputa, que por la deslealtad entonces ya pagan con muerte y cosas así por el estilo. Y para concluir, pues sabemos que el microtráfico se convierte en uno de los mayores problemas a nivel de seguridad en el país. Es muy difícil controlarlos y más cuando las penas en la sociedad, cuando capturan a alguien, son demasiado, entre comillas, bajas, pues porque no cargan demasiadas sustancias, pueden estar oscilando entre 500 días hasta 5 años de cárcel. Entonces, normalmente los capturan, buen comportamiento, bla, 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 6 meses y vuelven y recaen. Entonces, es un problema que sigue, que nunca va a parar si no se empieza a hacer como un cambio desde el gobierno, como un desarrollo a nivel de los barrios para que podamos
mejorar todo esto. Y listo. La idea del gobierno nunca ha sido como meterse de lleno en eso de las normas y de las leyes para hacerlas regir, sino por medio de temas como de reuniones, de discursos. Ellos tratan como de cambiar la forma de pensar de las comunidades para que no empiecen con este tipo de cosas. Pero hasta el momento pues no ha dado buen resultado. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. No, muchas gracias, Brandon. Brandon y Cristian, perdón, Brandon y Cristian, pues como por la presentación muy completa y además muy complementaria con las otras dos exposiciones que se hicieron sobre el microtráfico. Creo que es pensar eso hoy, como lo veníamos hablando un poquito como el intermedio, es fundamental para entender nuestra situación como sociedad. Desde el mismo proceso de la cadena productiva del microtráfico, es decir, cuáles son las redes de producción de los cultivos ilícitos de consumo interno, hasta todas estas redes de distribución y de venta que están pues al interior de las ciudades. Hay un tema ahí sobre lo de el consumo asociado a los niveles, digamos, como de pobreza, y eso se está cuestionando. O sea, no, seguramente el tema de las cadenas, de las redes de distribución, en su mayoría sí están muy asociados, pues, a zonas de vulnerabilidad, pero el consumo hoy, digamos, sobre todo lo que se llaman los ingresos medios o las clases medias, medias altas y altas de jóvenes, es altísimo. O sea, es un problema social que afecta a todas las capas de la población, no de la misma manera, pero que sí es motivo, digamos, como de preocuparse y de pensar muy bien cómo va a ser nuestra relación alrededor de ese tema del consumo de sustancias alucinógenas. Bueno, alucinógenas y drogas, porque pues eso tiene unas categorías un poco más amplias, pero que sí es obligatorio pues pensar en ello. Pero bueno, vamos con la última exposición de hoy, Angélica, la última es la vencida. Para que por favor estemos contigo y daríamos cierre como a este espacio, a este encuentro de hoy. Te escuchamos, Angélica, este espacio es para ti. Listo, pues ya. Sí, estoy compartiendo pantalla, profe. Sí, ahí ya está, JEP. Sí. Listo, bueno. Bueno, buenas noches para todos. Yo voy a hablarles sobre la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, la Jurisdicción Especial para la Paz, también conocida como Justicia Especial para la Paz, es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC-EP, miembros de la fuerza pública y terceros que hayan participado del conflicto armado interno en Colombia. Su creación fue pactada en el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP como sistema de rendición de cuentas con el objetivo principalmente de satisfacer los derechos de las víctimas, con la tarea de esclarecer en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los delitos más graves y representativos, para poner punto final a más de medio siglo del conflicto armado. Bueno, después de haber firmado el acuerdo, se pactaron una serie de puntos en el cual el gobierno colombiano se comprometió a cumplir uno de ellos fue la creación de la JEP, como un sistema judicial diferente al ordinario que se encarga de someter a contar la verdad sobre el conflicto sucedido, reparar a las víctimas y buscar a los excombatientes de las FARC realizando servicio social en las zonas veredales para no ser extraditados hacia los Estados Unidos. Entre ellos estaban las altas cúpulas de este grupo deliberante y también altos mandos de las fuerzas militares. Esta jurisdicción tiene en cuenta los actos delictivos categorizados de lesa humanidad. Algunos de ellos fueron las masacres, reclutamientos de niños menores de edad, asesinatos, torturas, secuestros,
que fueron cometidos en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre del 2016. Bueno, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, una persona pudo haber sido víctima de varios de los cerca de 170.000 delitos atribuidos a la antigua guerrilla. Entre ellos se incluye a 54.000 víctimas de desplazamiento forzado y 50.100 víctimas del uso de medios y métodos ilícitos de guerra, como el uso de artefactos explosivos y hechos tipificados como terrorismo. Adicionalmente, 48.000 víctimas de homicidio, 15.000 víctimas de desaparición forzada y 2.300 víctimas de violencia sexual. Sigo compartiendo pantalla, profesor. Sí, ahí estás, dale. Cambiando la diapositiva. Bueno, los objetivos de la JEP, según el Alto Comisionado para la Paz, son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas, contribuir a luchar contra la impunidad, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de esto, y contribuir al logro de una paz estable y duradera. Bueno, esta es la composición de la JEP. La JEP está integrada por magistrados, principalmente colombianos, sin perjuicio de una participación minoritaria de extranjeros, y está compuesta por 5 órganos y una secretaría ejecutiva. Primero tenemos el Tribunal para la Paz, que estará compuesto por diferentes secciones encargadas de evaluar las conductas reconocidas, los responsables, las acciones y el modo en el que éstas serán ejecutadas. También deben verificar el cumplimiento de sus sentencias. Al tribunal llegarán las acusaciones de la Sala de Unidad de Investigación y las apelaciones sobre las decisiones de las otras salas y de sus propias secciones. En los casos de las personas que hayan cumplido una pena en la justicia ordinaria, será una autoridad quien revise las sentencias y su cumplimiento. La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, a cargo de recibir toda la información y los reconocimientos de responsabilidad en hechos de conflicto armado, como lo señaló el Alto Comisionado para la Paz. Además, deberá identificar los casos más graves y representativos. Aún así, su competencia no se limita a ellos. La Sala de Amnistía e Indulto. Para decidir si otorga o no la amnistía o indulto, cuando se trate de casos y personas que puedan aspirar a ello, cuando se trate de individuos que califiquen para ninguna de estas 2 categorías, deberá remitir los casos a la primera sala. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tiene la responsabilidad de definir qué pasará con la situación jurídica de quienes no sean objeto de amnistía o de indulto, ni tampoco estén incluidos en las resoluciones emitidas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. La Sala de Unidad de Investigación y Acusación. Cuando se presente un caso en el que la persona o su implicado no reconozca su responsabilidad, esta será la autoridad encargada de investigar y, si existe mérito, llevar los procesos ante el Tribunal para la Paz.
En caso de que considere que no es necesario acusar o investigar, remitirá los expedientes a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas o a la Sala de Amnistía e Indulto. Además de contar con un equipo de investigación técnico forense, deberá tener un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual. Y la Secretaría Ejecutiva, que es la encargada de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la JEP. Bueno, la JEP abrió inicialmente 7 casos que representan los hechos más graves del conflicto armado colombiano. Las víctimas ya presentaron sus informes y los comparecientes continúan ofreciendo sus versiones. Ahora la jurisdicción se presta a abrir 3 nuevos macrocasos y a partir de allí determinarán cómo serán reparadas las víctimas y qué tipo de sanción recibirán los comparecientes. Como primer caso tenemos la detención ilegal de personas por parte de las FARC. Esta prioriza la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, principalmente entre 1993 y 2012. Se le conoce como el caso de secuestro. Las víctimas fueron 21.396. El segundo caso prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, Nariño. La Sala de Reconocimiento de la JEP prioriza la grave situación de violencia, de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho al DIH, profesores, qué pena. Es el derecho internacional humanitario. ¿Cierto? De que afectaron sobre todo a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGBTI de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en el departamento de Nariño. Esto fue el 10 de julio del 2018 y fueron 105.241 víctimas. El tercer caso fueron las muertes legítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Bueno, a través del caso 03, conocidos como el de falsos positivos, la Sala de Reconocimiento de Verdad avanza en el esclarecimiento y juzgamiento de los crímenes cometidos por los agentes del Estado que han presentado a más de 6.400 colombianos como guerrilleros dados de baja en combates cuando no lo eran. En la primera fase de esta investigación, la JEP priorizó 6 zonas del país. Las versiones presentadas son 388. En el caso número 4, la situación territorial de la región de Urabá. En este prioriza la situación territorial a partir de los hechos del conflicto armado ocurridos en la región del Urabá, bajo atrato, y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó, presuntamente cometidos por miembros de las FARC-EP, Fuerza Pública, agentes del Estado, no integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre del 2016. Víctimas acreditadas 43.385. El quinto caso prioriza situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Bueno, prioriza las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado interno en 17 municipios ubicados en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. En este caso, tienen 180.000 víctimas acreditadas. El caso número 6, la victimización de miembros de la Unión Patriótica. Este caso fue abierto a partir del informe número 3 presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado Victimización de Miembros de la Unión Patriótica, UP, del informe de la Corporación Reiniciar.
Corporación Reiniciar, venga esa mano, país, memoria viva de una vergüenza nacional y del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. Todo pasó frente a nuestros ojos en el genocidio de la Unión Patriótica de 1984 hasta el 2002. De esto tenemos 29 informes entregados. Y por último, tenemos el caso número 7, que es el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Prioriza el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado. También investiga otros delitos de los que pudieron ser víctimas como consecuencia o en relación con su vinculación a la guerra. Desde el 1 de marzo de 2019 y tenemos un total de 18.677 víctimas de reclutamiento. Bueno, esa es mi presentación, profe. Muchísimas gracias. Bueno, Angélica, muchas gracias por esa presentación. Ahí con lo que tiene que ver con lo de la JEP, bueno, vamos a mirarlo no solo, hay una lectura muy crítica de la JEP, pero para la sesión 5 apenas salgamos de esta parte de evaluación. Les había dicho que voy a intentar invitar a alguien que ha sido, digamos, como protagonista del conflicto desde cierto bando, acompañado también de este documental que vamos a ver del otro lado. Espero que todos lo encontremos y podamos seguir construyendo un poco alrededor de ello. Mis perritos se activaron ya terminando la clase. Pero bueno, entonces para cerrar, pues muchas gracias a todos y todas los que participaron en el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes porque es festivo, pero entonces el lunes siguiente nos vamos a ver con el compromiso de tener una hora extendida, es decir, irnos hasta las 9:30 para poder darle cierre a todas las exposiciones faltantes, que son un poco más de la mitad, y continuar con los temas propios del curso, si el tiempo lo permite. Entonces, reitero mis agradecimientos, espero que haya sido productivo para todos y todas estas exposiciones. Agradezco también el tema de la investigación y el trabajo que tomaron para preparar ello, y nos estamos viendo entonces en 15 días. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias.